Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Bienvenidos todos aquellos que nos vienen acompañando desde principios del año pasado, y también le damos la bienvenida a todos aquellos que vienen por primera vez al Instituto, seguramente muchos traídos por el doctor Pablo Manili. Y da la casualidad que hoy es la última charla de este exitoso ciclo de charlas que tuvieron lugar en el Instituto desde fines de marzo, así que después que finalice la exposición del doctor Manili, vamos a hacer una síntesis, un balance de lo que fue nuestra actividad durante este año. Así que sin más prolegómenos, voy a pasar a presentar a nuestro expositor de hoy, el doctor Pablo Luis Manili, que es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado estudios de posgrado en Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, España, Costa Rica, entre otros países. Es profesor de grado, posgrado y doctorado en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde es subdirector de la carrera de especialización en Derecho Constitucional. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades argentinas y extranjeras. Fue asesor de la Presidencia de la Nación, del Instituto Interamericano para la Alimentación, de la Cámara de Diputados de la Nación. Fue miembro de la Comisión de Jurisprudencia de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, entre otras instituciones y entre otros cargos. Es autor y director de 20 obras individuales y colectivas, entre las que se destacan el bloque de constitucionalidad, máximos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que consta de 4 tomos, y Tratado de Derecho Procesal Constitucional, 3 tomos. Actualmente ejerce la profesión en temas constitucionales, es asesor en Derecho Constitucional en la Cámara de Diputados de la Nación, escribe frecuentemente en la revista La Ley artículos de doctrina y análisis de fallos, y tiene a su cargo varios juicios ante la Corte Suprema de Justicia. Doctor Manili, es un honor que esté hoy con nosotros. Bienvenido. Le paso el micrófono y cuando usted me lo indique, le habilito el uso de la pantalla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los doctores Abasolo y Kluger esta amable invitación a compartir algunas reflexiones con ustedes. De mi parte es casi una insolencia hablar delante de especialistas en historia del derecho, porque bueno, no es mi especialidad, como han escuchado de mi currículum, soy profesor de Derecho Constitucional, pero bueno, soy asiduo concurrente a estas charlas que me han resultado realmente muy interesantes durante todo el año. He asistido a todas las que pude. Así que gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar, y bueno, les pido disculpas si mi estilo no es el habitual de un historiador, no es el habitual del que ustedes están acostumbrados a escuchar, pero voy a tratar de ser lo más histórico y lo menos normativo posible para que esto tenga interés para ustedes. Yo les voy a compartir un PowerPoint. Si me permite el anfitrión, me tiene que poner como coanfitrión para que yo pueda compartir. Viviana. No me lo está permitiendo el sistema. Sí, ahí te habilité. Lo que te pido es que te acerques un poco más porque no se escucha bien. Perfecto. Perfecto, ahí estamos. Bueno. Ahí estamos viendo la primera filmina, ¿verdad? ¿Están todos viendo? Perfecto, okay. Pablo, perfecto. Muy bien. Bueno, la idea era compartir con ustedes
alguna información de una investigación que hice acerca de los orígenes del control de constitucionalidad. Habitualmente se dice que el control de constitucionalidad de las leyes nació con el fallo Marbury versus Madison de la Corte Suprema norteamericana del año 1803. Bueno, el objeto de estas reflexiones es un poco desvirtuar ese mito y demostrar que hubo una cantidad de precedentes anteriores a ese fallo. Es decir, vamos a empezar mucho antes del fallo y vamos a concluir en el momento en que se llegó a ese fallo. El origen más remoto del control de constitucionalidad es una acción que existía. Es una curiosidad, nosotros generalmente estudiamos el derecho romano dentro de los procesos históricos que dieron origen a los institutos que actualmente rigen en nuestro país. Pero en este caso lo hemos encontrado en el derecho griego. Allí había una acción que se llamaba la grafé paranomon, como dice la Filmina, que había sido establecida en el año 415 a.C., fue suprimida transitoriamente por la oligarquía entre los años 411 y 404 y fue restablecida en el año 403, desapareciendo finalmente en el año 322 a.C. Recordemos que todo esto, al ser antes de Cristo, cuenta a la inversa, ¿no? De mayor a menor. Con lo cual podemos decir que duró un siglo esta acción. La traducción más corriente es la de una acción pública que se podía interponer contra las leyes. Era una acción que podía ejercer todo ciudadano contra una ley llamada sefismata, que era aprobada por la Asamblea de Parece que se quedó sin conexión, Pablo. Y Yo no sé si, me parece en todo caso, suspendemos la grabación un cachito hasta que se... necesito que me pongan de vuelta como coanfitrión. Ahora de vuelta estamos grabando y de vuelta te habilito como anfitrión, porque automáticamente cuando salís te deshabilita. Se cancela. Ahí Perfecto. estás. Ahí está. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, decíamos entonces que esta acción es ejercible ante el Tribunal Popular, es decir, lo que hoy llamaríamos un sistema de control concentrado de constitucionalidad, y no difuso. No está en cabeza de todos los jueces, sino de un solo órgano. Ese era un tribunal muy peculiar que había en la antigua Grecia, compuesto por 6.000 ciudadanos, dividido en 10 salas de 501 miembros cada una. Tenía el nombre de dicasteria. Ustedes dirán, 501 por 10 me da 5.010. ¿Qué pasaba con el resto para llegar a 6.000? Eran suplentes. Eran suplentes en caso de excusaciones o de imposibilidad. Este era el tribunal que juzgaba las grafé paranomon. ¿Cómo funcionaba? Bueno, el impugnante atacaba la ley por considerarla contraria a las normas fundamentales de la democracia ateniense. Fíjense qué peculiar. Las nomoi eran aquellas normas, es decir, ya había en aquel momento esta diferencia jerárquica entre leyes sancionadas por la Asamblea y normas fundamentales de la democracia. Eran normas más generales, como son las normas constitucionales hoy en día, más duraderas, como son las normas constitucionales hoy en día, y por ello varios historiadores las han asimilado a lo que hoy son las normas constitucionales. El control era tanto a priori
como a posteriori. Es decir, se podía impugnar un proyecto de ley, cosa que hoy en la Argentina está discutido, si eso se puede hacer, y también se podía impugnar la ley ya sancionada, es decir, a posteriori. Cuando la acción se planteaba respecto de un proyecto de ley, la mera interposición de la acción tenía efecto suspensivo. Suspendía el debate en la asamblea. Si se declaraba inválido finalmente, nunca más se podía seguir discutiendo ese proyecto. En cambio, cuando la acción se planteaba a posteriori, es decir, después de sancionada la ley, la declaración de invalidez tenía efecto general, es decir, muy parecido a lo que hoy es un control concentrado de constitucionalidad al estilo kelseniano, que se ejerce por un tribunal concentrado, con efecto general y en abstracto, que es lo que dice el último punto de la Filmina. ¿Qué quiere decir en abstracto? Es decir, no la confrontan con hechos concretos, con situaciones jurídicas concretas, sino que juzgan la validez constitucional, en este caso la validez respecto de la nomoi, en abstracto, sin necesidad de aplicarla a un caso concreto. ¿Sí? Si el texto de la ley era considerado contrario a esas normas supremas, a esas normas fundamentales de la democracia, no solo quedaba anulada la ley, sino que además se podía imponer una pena al autor de esa norma. Las penas podían ir, según la legislación, desde multas hasta la privación de los derechos civiles de la persona que la había propuesto. Pero esto en la práctica nunca se hizo, sino que solamente se condenaba a reformar el texto de la ley. Nunca se sancionó, digamos así, penalmente a alguien con la quita de derechos, sino que solamente el Tribunal Popular propuso la reforma de la ley para validarla, para hacerla potable, para hacerla constitucionalmente válida. Eso sí, el autor de una grafé paranomon, es decir, la parte actora, el autor de la grafé paranomon, que era rechazado con una mayoría calificada, 4/5 sería el 80% de los miembros de la sala del tribunal, esa persona era castigado con una multa, como diciendo no vengan aquí a plantear cualquier cosa, porque si el rechazo es con una mayoría especial, esa persona podía ser castigada con multa. Ese es el antecedente más remoto, en la antigua Grecia. Transcurren 20 siglos, desde el año 322, que dijimos recién, que dejó de funcionar la grafé paranomon, hasta el año 1610, prácticamente 2000 años, hasta encontrar un nuevo precedente en esta materia. Es el famoso caso Bonham contra el Colegio de Médicos, the College of Physicians, fallado en Inglaterra en el año 1610. Y él distinguió lo que tenía que ser una infracción administrativa que se aplicaba a las personas que ejercían la medicina sin título, sin licencia. En esa época todavía no había facultades de medicina. Los médicos eran los barberos. Esta sanción administrativa se aplicaba solamente a las personas que ejercían la medicina sin licencia y se les aplicaba una sanción pecuniaria. Pero había otra cuestión más grave, que era la sanción de tipo penal por mala práctica. Es decir, por aquellas personas que en ejercicio de la medicina sin título, sin permiso del colegio, causaban un daño. Eso era una sanción más grave que podía acarrear la pérdida de la libertad, la privación de la libertad. El juez tuvo que, en primer lugar, distinguir esto, porque eran dos competencias que tenía el Colegio de Médicos, al cual había enjuiciado el actor Bonham. Tengo que aclarar también que no hubo un solo caso Bonham.
hubo un caso Colegio de Médicos contra Bonham y otro que era Bonham contra Colegio de Médicos. ¿Sí? ¿Qué dijo el juez Coke? Sostuvo que el Colegio de Médicos, a pesar de que había una ley, un act sancionado por el Parlamento, ¿no? Un act que lo autorizaba, ese Colegio de Médicos no podía imponer sanciones a los médicos a los que ese mismo colegio no les daba la licencia. Porque en ese caso estaba actuando como juez y parte. Es decir, no te doy la licencia, luego te sanciono por ejercer sin licencia, y encima los agentes del colegio, los censores del Colegio de Médicos, cobraban una comisión de esa multa que le aplicaban al médico que ejercía sin licencia. ¿Por qué cuento esto con este grado de detalle? Ustedes dirán, esto parece anecdótico. No, era un caso palmariamente injusto, donde una autoridad de aplicación era juez y parte. Esto es lo que tenemos que destacar de este punto. Entonces, dice el juez Coke, las leyes del Parlamento que le concedían semejante poder, semejante autoridad al Colegio de Médicos, eran inválidas en su criterio. Y afirmó, esto es cita textual, los censores no pueden ser jueces y partes al mismo tiempo. Aparece en nuestros textos que, en muchos casos, el common law, es decir, las costumbres del reino, controlarán las leyes y a veces las juzgará completamente inválidas, si van en contra del common law o de la razón, o si son absurdas o contradictorias o imposibles de ser ejecutadas. Fíjense ustedes que si esto lo vemos con la forma de razonar del día de hoy, perdónenme que salga un poquito de lo histórico y me meta en lo estrictamente normativo constitucional, esto es un parámetro de razonabilidad para juzgar las normas muy estricto, muy estricto. Porque cualquiera de estos elementos que están ahí bastaba para la anulación de la norma. Fíjense, que vayan en contra del common law, que vayan en contra de la razón, que sean absurdas, que sean contradictorias o que sean imposibles de ser ejecutadas. Cualquiera de esos 5 elementos justificaba, a criterio de Coke, la invalidación de la norma. Ojalá hoy en día las cortes tengan criterios tan estrechos, tan estrictos, para juzgar la constitucionalidad de normas. ¿Mm? Vuelvo a lo histórico, no se asusten. El argumento que esboza el juez Coke, que hoy podríamos llamar de tipo constitucional, en esa época no había constituciones escritas todavía, la primera es la norteamericana de 1787, como ustedes ya saben, esto es 160 años antes, 170 años antes. El único argumento de tipo constitucional que podemos extraer del fallo no es el holding, es decir, no es el argumento principal del fallo, es un obiter dictum, es decir, esas manifestaciones que los jueces hacen así como al pasar, que no son imprescindibles para fundar el fallo. Eso es un obiter dictum. ¿Cuál era el obiter? La penalización con prisión de la práctica de la medicina sin licencia era repugnante o contradictoria y absurda porque preveía que el Colegio de Médicos fuera al mismo tiempo juez y parte. Entonces, como ser juez y parte es repugnante al common law, el juez dijo que iba a inaplicar, a dejar sin aplicar esa ley por ser contraria al common law. ¿Mm? No hace falta aclarar en este ámbito que el common law no es el derecho basado en precedentes judiciales, como comúnmente se dice. El common law es el derecho basado en costumbres, que se comprueban a través de los precedentes judiciales. Ojo con eso, el precedente judicial no es el sustento del common law, es el modo de comprobación de la existencia de una costumbre que sí es el sustento
Me parece que otra vez tenemos problema con la conexión de Pablo. Voy a pausar la grabación de vuelta. Si me haces... No hay problema, volvemos otra vez. Volvemos como administrador, por favor, para, Adelante. ahí está, para compartir. Les decía que no fue este el único caso en el cual el juez Coke hizo aportes a la idea de un control de normas. Todavía no le podemos llamar control de constitucionalidad, pero sí control de normas. En el caso Fuller, por ejemplo, el juez Coke señaló la naturaleza especial que tenía la actividad de los jueces en un common law. El common law sería para él una ley fundamental que limitaba a la corona y al parlamento. Por eso es importante este tema, porque todos decimos muy frecuentemente, yo también, y el constitucionalismo nació con la Constitución norteamericana de 1787. Pues bien, nada es nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya el juez Coke había dicho 170 años antes que había una ley fundamental que limitaba aún a la corona e incluso al parlamento. En épocas de absolutismo estamos hablando. Fíjense que en 1610 todavía ni había venido la Revolución Gloriosa de Oliver Cromwell de 1688. Estamos hablando antes de eso, que implicó un poco la democratización del Parlamento y de Inglaterra en general, ¿cierto? Entonces, justamente lo engancho con lo que decíamos recién. Esta doctrina de Bonham duró hasta la llamada Revolución Gloriosa de 1688. Y a partir de ahí comenzó a ser el Parlamento el que controla la constitucionalidad de las normas. Es decir, fue un fallo que durante 78 años generó que en Inglaterra existiera un control judicial de las leyes sancionadas por el Parlamento, hasta que, a partir de esta revolución, el Parlamento asumió en su propia cabeza el control de las normas inferiores. Continuamos. Después del caso Bonham, generalmente se cita al caso Marbury versus Madison. Y acá es donde quiero también detenerme un poco. Ni siquiera en Estados Unidos fue Marbury el primer caso de control de constitucionalidad. Hay muchos elementos anteriores a Marbury versus Madison que ya preconizaban, proponían de lege ferenda, si se quiere, el control de constitucionalidad en cabeza de los jueces. Todo empezó en la doctrina. El jurista James Iredell había publicado un artículo en el año 1786, fíjense, un año antes de la primera constitución escrita del mundo, había dicho ya que los jueces debían ejercer un control respecto de la validez de las leyes que sancionaban los parlamentos. En esa época, en Estados Unidos, eran en realidad las legislaturas estaduales. No había un parlamento federal, que recién nació en 1787. Otro autor, James Wilson, sostuvo en la convención redactora de la Constitución norteamericana de 1787, en los debates previos, sostuvo que el Poder Judicial debería tener la oportunidad de protestar contra las invasiones proyectadas sobre el pueblo, es decir, sobre aquellos casos en los cuales las legislaturas o el Congreso Federal excedían sus funciones y avanzaban sobre los derechos del pueblo. Luego publicó varios artículos también defendiendo esta idea, además de haberla expuesto como convencional constitucional. Alexander Hamilton,
el gran Alexander Hamilton, uno de los 3 autores de esos artículos que luego fueron compilados en el Federalista, que estaban destinados a convencer al pueblo del Estado de Nueva York de que ratificaran la Constitución Federal. Hamilton dice en el Federalista número 78, publicado apenas un año después de la sanción de la Constitución, que había un derecho en cabeza de los tribunales de declarar nulas las leyes de la legislatura, cuando eran contrarias a la Constitución. Y agregaba, es nulo todo acto de una autoridad delegada que sea contrario a los términos del mandato bajo el cual se ejerce. Fíjense qué profundidad, en pocas palabras. El Congreso ejerce una autoridad delegada, delegada por el constituyente y por el pueblo. Por lo tanto, concluía, ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido. ¿Mm? Me avisan con el tiempo cuando quieran cortar y empezar la nueva sesión, por favor. Estoy viendo que están quedando pocos minutos, así que no me está tapando la... No veo, no sé si vos ves los minutos que están quedando. 6 minutos, Viviana. Bueno. Vamos bien, sigo hasta que se corte. Si querés, escúchame, Pablo, para no cortarte, termina una idea y volvemos a ingresar con el mismo link. Concluyo con esto y cortamos. Entonces, recién vimos la doctrina previa a Marbury versus Madison. Ahora vamos a las convenciones que se reunieron en los distintos estados de la Unión, en las cuales se discutía la ratificación de la Constitución Federal. Bueno, allí también hubo material referido al control de constitucionalidad. Varias de esas convenciones trataron, analizaron y discutieron propuestas de establecer el control judicial de constitucionalidad de las normas. Ejemplos, Massachusetts, Virginia, Carolina del Norte, etc. Y antes de ir al corte, vamos a repasar que también hubo jurisprudencia estadual, es decir, jurisprudencia de los tribunales locales, no federales, jurisprudencia de las Cortes Supremas de cada uno de los Estados miembros, que ya habían ejercido el control de constitucionalidad antes de Marbury versus Madison. Incluso ahí les puse una fotito de un cartel que hay recordando esto en uno de los Estados miembros, ¿no? El señor Iredell, que fue el primero que mencionamos, actuando como abogado, había planteado el caso Bayard versus Singleton en el año 1787, es decir, concomitantemente con los debates de la Constitución Federal. Este señor ya estaba en el estado de Carolina del Norte planteando ante los tribunales locales la invalidez de una ley y obtuvo que la Corte Suprema de North Carolina declarara inconstitucional una ley del año 1785. Si quieren, hacemos el corte acá y después vamos a la jurisprudencia federal, si están de acuerdo. Nos vemos en unos minutos, gracias. Hasta ahí. ¿Puedo compartir? Buenas tardes, continuamos con la segunda parte de la charla del doctor Manili. Pablo, te habilito de vuelta para que puedas compartir pantalla. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Ahí estamos. Entonces, vimos que ya había antecedentes doctrinarios, vimos que había debates en las convenciones de ratificación estaduales, vimos en tercer lugar que había jurisprudencia estadual, y ahora vamos a ver que antes de Marbury versus Madison, hubo mucha jurisprudencia federal de la Corte Suprema de los Estados Unidos que había declarado la invalidez de normas al mismo estilo con que lo hizo Marbury versus Madison. El primer caso fue el caso Heinborn de 1792. Hubo 2 casos
en 1794, Chandler contra Secretaría de Guerra y Estados Unidos contra Yale Todd. Hubo un caso en 1796, el caso Hilton, uno en 1800, 3 casos de 1798, Hollingworth, Brailsford y Moultrie, y otro más de 1800, el caso Mossman. Claro, vamos a ir viendo brevemente algunos, porque la idea no es entrar al análisis de cada uno de estos casos, sino simplemente mostrar que existieron, ¿no? En Hayborn, primero de todos, 1792, el mismo Wilson que habíamos visto antes, actuando como abogado, había defendido el control de constitucionalidad en la Convención de Filadelfia. Luego, lo hizo ratificación de su estado natal, que era Pensilvania. Luego lo volcó en sus lecciones de derecho del año 1790, es decir, en la doctrina. Y en el caso Hayborn de 1792, un caso de la Corte de Circuito de Pensilvania, junto con los jueces John Blair y Richard Peters, declaró inconstitucional la ley de pensiones, la Invalid Pension Act. Voy a pausar de vuelta. Voy a contar quién era el señor Dallas. Pero beneficiado por protestadual. Pantalla abajo, ahí. Perfecto, perfecto. Decíamos entonces, en 1794, la Corte Suprema Federal analiza esta ley de pensiones para inválidos y, si bien rechaza el planteo del actor, por eso tal vez el caso no tuvo notoriedad, porque el planteo fue rechazado, pero la Corte sí ejerció el control de constitucionalidad. Es decir, un tribunal ejerce el control de constitucionalidad, puede fallar a favor del planteo o en contra del planteo. Pero el hecho de que se rechace la demanda de inconstitucionalidad no significa que el tribunal no esté ejerciendo el control de constitucionalidad. Entonces, vamos al siguiente caso. En United States versus Yale Todd, tampoco reportado, el caso fue llevado a los tribunales a través de un acuerdo entre Todd y el gobierno federal que le había reclamado la devolución de una pensión que le habían pagado por esa misma ley. En base a la decisión de la Corte, el Congreso tuvo que dictar una nueva ley en el año 1794 para ordenar los defectos que tenía ese régimen de pensiones. Y acá voy a hacer, voy a hacer un pequeño punto aparte, un pequeño paréntesis. Este Hilton con United States dice ahí que es el primer caso reportado de la Judicial Review. Y esta es una perlita que a ustedes como historiadores les va a interesar. ¿Por qué todos los casos que nombré recién no son tan conocidos? Pues bien, porque no había una publicación oficial de los fallos de la Corte Suprema Norteamericana. Es más, los primeros ni siquiera se emitían por escrito. La sentencia se dictaba verbalmente en la audiencia que se podría llamar hoy en día de vista de causa, donde las partes alegaban, y la Corte lo emitía verbalmente. Después, los jueces redactaban cartas donde le hacían saber a sus colegas, a sus amigos, a los congresistas o a las universidades, a los académicos, a través de esas cartas les hacían saber el contenido de los fallos.
Entonces no había una publicación oficial. Por eso es que han quedado muchos de ellos en el olvido. Y recién en la década de 1960, varios historiadores del país del norte se pusieron a investigar en cartas y en documentos para encontrar esos primeros fallos, que no figuraban en ninguna colección. Dicho eso, vuelvo a la filmina. Este es el primer caso reportado, es decir, el primer caso del que se tiene una noticia oficial, en el cual la Corte ejerció el control de constitucionalidad. Se refería a la Carriage Act del año 1795, ese es un dato menor. Es un dato importante, sí, que fue impulsado por el propio Hamilton, el autor del Federalista. Si bien la Corte termina convalidando la ley federal, los jueces reconocieron que estaban ejerciendo el control de constitucionalidad. Hay tres casos de 1798, Hollingsworth, Brailsford y Moultrie, como ya dijimos antes. De esos tres, solo dos fueron reportados por Dallas. Y ahora sí vamos a hablar de Dallas. ¿Quién fue Dallas? Dallas fue un señor que en el año 1800 montó una pyme. Quiso hacer un kiosquito, le diríamos hoy en día. Y dijo, che, estaría bueno esto de publicar los fallos de la Corte, capaz que me gano unos pesos. Entonces voy a las audiencias de la Corte, tomo nota, y después saco un pasquín donde voy publicando los fallos de la Corte. Entonces, es una publicación no oficial, hecha por un, podríamos decir, un cronista, un periodista de la época, este señor Dallas. Por eso en muchos fallos de los primeros tiempos, ustedes van a ver que la cita, así como en Argentina ponemos fallos, tomo tal, página tal, dice un número, supongamos 8, DAL, y un punto de abreviatura, 314, significa el tomo 8 de Dallas, de la colección publicada por Dallas, la página 314. Por eso las citas son así, porque no eran publicaciones oficiales. Ahora vuelvo sobre este tema. Entonces, sobre este tema de los cronistas de la Corte. Dos solamente de estos tres fueron publicados. La Corte en ellos había controlado la constitucionalidad del artículo 13 de la Judiciary Act, es decir, la misma norma que después fue declarada inválida en Marbury. Ya había sido juzgada por la Corte Suprema. ¿Cómo concluyó estos casos? La Corte aplica la enmienda número 11, que es de 1789, es posterior a la sanción de la Constitución, y deja sin efecto aquellas demandas que habían sido iniciadas en virtud de la sección 13 de la Judiciary Act. Las mismas que luego analizó en Marbury versus Madison. Mossman versus Higginson, no me voy a detener, pero más o menos pasó lo mismo con otra sección de la Judiciary Act, es un caso de 1800, el Mandamus Case, y acá explicamos el tema este de los cronistas. Hasta el año 1800 no se publicaban las sentencias. Recién en ese año empezó el emprendimiento del amigo Alexander Dallas. Y luego lo siguieron otros. Fíjense hasta cuándo, Crunch, y ustedes van a ver algunos fallos, sobre todo Marbury versus Madison, la cita es número tal, Crunch, número tal. Tomo, autor, página. Luego vino Wheaton, que se abrevia W-H-E-A-T, van a ver también citas de Wet. Después vino Peters, Benjamin Chu Howard, Jeremiah Sullivan, Black y John William Wallace. Hasta el año 1875 no había colección oficial de fallos de la Corte Suprema norteamericana. Eran cronistas, eran emprendimientos particulares. Ya se daban por escrito las sentencias en esta época, pero no había una publicación oficial. Vale recordar que nuestra Corte, ya en 65, ya 2 años después de su creación, ya empezó a publicar sus fallos, y era una tarea de los secretarios del tribunal. ¿Cierto? Esto es interesante. Pablo, te podemos pedir que vayas cerrando, ¿Terminó? porque
Si no, no Ya está, hay tiempo para ya está. preguntas. Dale. Así se llega a Marbury versus Madison y acá termina la historia. Justamente. Fue contemporáneo con tu pedido. Esto es lo que tenía para contarles. Estos son todos los antecedentes previos a Marbury. Y un poco lo gracioso del tema era el motivo por el cual no se conocían, que era el que no había una publicación oficial. Les agradezco a todos la atención y quedo a disposición para comentarios y debates. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Realmente todos muy sorprendidos por tus revelaciones. Excelente, muy interesante para nosotros los historiadores. Creo que aprendimos muchísimo. Y bueno, acá ya hay manos levantadas. Les pido por favor a los que pregunten que sean concretos con la pregunta y a Pablo que sea concreto con la respuesta, así pueden preguntar la mayor cantidad posible de participantes. Patricio López de Mendoza, adelante. Estás Abrite muteado. el micrófono, estás muteado. Ahí está. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, rápido, felicitarlo a Pablo. Nos hemos conocido alguna vez en Mendoza, no sé si te acuerdas, haberte ido a buscar al aeropuerto para ir a unas charlas ahí en la Católica. Ok, gracias Patricio. Bueno, vos sabés que, mirá, me interesó mucho cuando me enteré de Lo Hago Rápido tu charla, porque yo justamente la semana que viene tenemos el encuentro de la Asociación de Profesores Historiadores del Derecho, y justamente vengo a plantear la deficiencia y el mea culpa que tenemos que hacer los historiadores del derecho, justamente estamos fallando en cómo transmitimos nuestro conocimiento a las otras ramas del derecho, y especialmente, por ejemplo, a los constitucionalistas. Te digo porque este es un tema que justamente ya lo he hablado en su momento con Vítolo, con Bianchi, y veo que los constitucionalistas argentinos en general, y hoy lo ha ratificado, desconocen el jus comune. Y eso es, evidentemente, es un desafío nuestro. ¿Cómo puede ser que los constitucionalistas desconozcan el jus comune? El título de mi ponencia es justamente el caso Bonham, un desafío para los historiadores del derecho. Porque la verdad que lo que propuso, lo que planteó Coke, no es nada novedoso para un juez del jus comune. Es lo que hacían todos los jueces del jus comune. Era justamente a partir de la jurisdicción, era, en el caso concreto, ver si había justicia en el caso o no. Y si una ley era irrazonable o estaba en contra del derecho natural, del derecho divino, no la aplicaba. Entonces, yo lo que he visto en la bibliografía de los constitucionalistas latinoamericanos y hispanoamericanos en general, siempre van al caso Bonham. Bonham, la verdad, no plantea nada novedoso para aquellos que conocemos el jus comune. Por eso mismo, este es un desafío nuestro. ¿Cómo puede ser que los constitucionalistas nuestros, te estoy hablando de los más prestigiosos, entre los que estás vos, entre los que está Bianchi, desconocen la función del juez en el jus comune? Y en definitiva, no era nada más, porque Inglaterra no nació un repollo. Inglaterra hasta se empieza a dividir, a apartar del jus comune un poco a partir de la Reforma Protestante, pero en definitiva, los jueces, y me lo puede, si me equivoco, alguno de los colegas, Ezequiel, el doctor Martiré, Viviana, si me estoy equivocando. Entonces digo, es un desafío para nosotros, eso lo va a plantear justamente la asociación. Lo que yo veo que hay un desconocimiento del jus comune con la riqueza que tiene como antecedentes, justamente, entre otras cosas, del control de constitucionalidad, obviamente no en un sentido directo, pero sí en un sentido remoto, y que en definitiva lo que plantea Coke no era nada novedoso para un juez del jus comune. Nada más hacerte eso,
que te digo, que sea un desafío nuestro, ¿no? Y que esto está buenísimo porque podemos compartir después. Pablo, le voy a pedir a los chicos que me pasen tu contacto y poder enriquecer esto. Como te digo, yo estaba leyendo el libro de Amaya, remite a Go, etc. Nada más que eso. Gracias, Patricio. Pablo, ¿querés contestar? ¿Querés responder? No tengo comentarios, le agradezco simplemente la intervención a Patricio. Bueno, muchas gracias. Ahí el doctor Abasolo tiene una mano levantada. Adelante, Ezequiel. Le quiero agradecer a Pablo por esta estupenda presentación. Además, encima, para colmo de males, luchando contra los elementos de la virtualidad y haciéndonos la gauchada de grabar. Más allá de lo que le quería preguntar y comentar, y por supuesto vuelvo a insistir en esto de agradecerle su exposición, su generosidad y su conocimiento, voy a tomar algo de lo que dijo recién Patricio, y que es uno de los objetivos que también nosotros tenemos. Tenemos que tender puentes. Y en este sentido de tender puentes interdisciplinares, yo especialmente te quiero agradecer a vos, Pablo, porque hay, digamos, así como hay algunas cosas que tal vez nosotros podemos ver desde nuestro observatorio disciplinar, hoy me pongo en el papel exclusivamente de historiador del derecho, también es verdad que los historiadores del derecho hacemos oídos sordos a las necesidades conceptuales, a las necesidades también de información de los colegas. En este caso, los constitucionalistas. Entonces, vos nos estás haciendo una llamada de atención de un foco que tenemos que iluminar. ¿Está? Y yo quiero adelantarme a algo que también va a ser parte de nuestro cierre en el instituto y también del cierre de las actividades de hoy, que es esto de establecer, en ese tender puentes, establecer un grupo dedicado a historia constitucional en que dialoguen constitucionalistas e historiadores del derecho. Hacerlo de una manera permanente, o sea, una estructura que sea un espacio de reflexión y de debate. Y en esta línea, ahí vienen algunos más que comentarios, propuestas. A mí me parece muy interesante hacer algo que yo sé que para los constitucionalistas puros no es tu caso. Vos tenés una mirada abierta, amplia, interdisciplinaria, flexible, pero para algunos constitucionalistas va a ser difícil, es tratar de meter el dedo en la llaga en algunos mitos del constitucionalismo. El constitucionalismo se erigió sobre mitos que eran muy razonables y muy funcionales y muy necesarios a finales del 18, principios del 19, y que nosotros nos hemos comprado como que son definitivos. Entonces, por ejemplo, en este sentido, podemos estar incluso ya pensando en una reunión de trabajo sobre esto, los mitos del constitucionalismo. Vos, esta orientación que diste acerca de la falta de publicación de los textos iniciales, es una delicia. Ahí tenemos un montón de cosas que incluso, y acá viene alguna posibilidad de ver algo comparado. Yo pensaba, soy absolutamente ignorante de los temas que vos dijiste, que fueron para mí muy ilustrativos y me iluminaron mucho. Yo pensaba que ahí hay una cosa que también a nosotros nos llama la atención retrospectivamente, pero que no nos tendría que resultar tan sorprendente, porque la construcción del Estado como administración es algo más nuevo que el Estado como idea constitucional. O sea, por ejemplo, los registros oficiales tardaron mucho en instalarse. Hay trabajos de algunos colegas españoles muy interesantes sobre el tema, ¿cómo era?
creo que el libro de Fernando Martínez se llama La voz del Estado, ¿no? ¿No es así, Emilia? Veo que Emilia asiente. Y es de mediados del siglo XIX. O sea, nosotros hoy tenemos una idea de Estado completito, con toda su estructura, su despliegue de actividades, que es en realidad la mirada del Estado de finales del XIX. Entonces esto es muy interesante, y yo me acordaba de unas cosas, viendo documentos del proceso de recopilación en España en el siglo XVIII, pleno absolutismo, la enorme preocupación que los juristas de segundo orden que estaban trabajando en la cocina del absolutismo tenían acerca de quién iba a publicar las cosas, porque eran editores privados, como pasa en Estados Unidos. Sería interesantísimo hacer esta comparación. Y se me ocurría también, y en este sentido, creo que esto es un desafío para todos. O sea, nosotros como historiadores del derecho tendríamos que ponernos a trabajar en toda América Latina y también en España. Pero la doctrina del control de constitucionalidad es una doctrina que en América Latina se resignifica con elementos tradicionales. Yo no te lo voy a preguntar esto a vos porque esto es muy específico de historiadores del derecho, pero lo tiro acá a la mesa. ¿En qué medida el recurso de nulidad e injusticia notorio de finales del 18, de injusticia notoria de finales del 18, no se resignifica en el mecanismo del control de constitucionalidad del constitucionalismo? ¿Está? O sea, porque hubo mucho, si se me permite la expresión, hubo mucho de travestismo jurídico. El antiguo régimen se disfraza o se resignifica. Así que yo te digo, me parece un aporte estupendo. Te quiero convocar a vos y también a los constitucionalistas a que integremos un grupo de trabajo para dialogar con libertad y desde nuestros miradores disciplinares y, por ejemplo, decir, nosotros los historiadores del derecho, estar a disposición de qué temas, a ver, pueden ser más sensibles. Nosotros, ¿qué perspectiva podemos acarrear? Que obviamente no tienen esta que ser la perspectiva, es una perspectiva que enriquece y aporta al diálogo. Así que, muchas gracias. Gracias a vos, Ezequiel. Sí, yo creo que en la interdisciplinariedad hay mucha riqueza, ¿no es cierto? Y mientras vos hablabas se me disparaban temas. Por ejemplo, falta una investigación seria en la Argentina entre la génesis de los municipios en los cabildos abiertos de la época de la colonia. Falta un estudio también de el juicio de residencia de la época hispánica y qué influencia tiene en el juicio político posterior, ¿no es cierto?, a esto. Hay muchos temas que en una interdisciplinariedad y en un diálogo como el que proponés pueden ser interesantísimos. Gracias, gracias por tus palabras. No sé si alguien más. Yo quiero hacerte un comentario en relación con esto que vos decís de que esto de que se publiquen los fallos es algo relativamente nuevo, y es muy interesante también indagar en las revistas jurídicas, porque las revistas jurídicas justamente llenaban ese vacío de no existencia de colecciones oficiales en las que se publicaran los fallos. Entonces, las revistas jurídicas son una fuente muy interesante para poder rastrear material que no está en las colecciones que recién van a aparecer mucho más tarde. Nosotros acá hemos trabajado mucho el tema de las revistas jurídicas en el instituto, y muchos miembros de nuestro instituto se han dedicado a eso, así que ahí se puede encontrar mucho material. Y otro tema que me hace reflexionar con lo que dijo Ezequiel, es lo que nos contó Graciela Swiderski, que dio una de las primeras charlas en nuestro instituto sobre el tema del archivo, ¿no? La idea de empezar a guardar los documentos
porque tienen que ver con la formación del Estado, ¿no? Graciela Swiderski es funcionaria en el Archivo General de la Nación, y ella nos explicó por qué se funda el Archivo General de la Nación y cómo esto se relaciona con la formación del Estado. Así que eso realmente también les puede aportar algo a ustedes. Y continuando con los lazos de los que hablaba Ezequiel, te quería contar, cuando vos empezaste tu exposición, que nosotros en el instituto tenemos un grupo de trabajo sobre historia del derecho griego, y ahí también podés conectarte con ellos, porque ellos seguramente, Emiliano Buis, que es el director de ese grupo, Sí, tiene también algo para decir al respecto. Así que, por eso ahí también puede haber trabajo de constitucionalistas con historiadores y historiadores del derecho griego. Así que bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, si Pablo querés hacer vos algún comentario más, si no, vamos al cierre. No, simplemente agradecerles. Realmente me ha enriquecido mucho todo el año con las charlas y bueno, y hoy más. El doctor Martiré quería hablar. Está muteado, doctor. Para mí es un honor que usted esté acá. Bueno, muchas gracias, no es para tanto, por Dios. No, me ha parecido muy interesante los comentarios que se han hecho a esta excelente exposición del profesor Manili, que yo lamentablemente por unos inconvenientes técnicos no pude abarcar en toda su extensión, ¿no? Pero bueno, lo que he escuchado me ha bastado para juzgar como una clase excepcional. Y quiero agregar a todo esto de las uniones o de la comparación y de la simultaneidad de los estudios del derecho positivo, del derecho constitucional, para ser más preciso, con la historia del derecho. En España se hacían, yo no sé si seguirán haciendo, pero se hacían en la época en que yo estuve allí trabajando unas jornadas que eran de historia del derecho y de historia de la administración, que eran sumamente útiles, en las que yo tuve que intervenir en algún momento. Y precisamente, doctor Manili, uno de los temas más interesantes era la de los cabildos, los ayuntamientos y las municipalidades. Y me tocó a mí, hace muchos años, ¿no?, ocuparme precisamente de eso, de una riqueza enorme. No lo he visto acá entre nosotros, pero la alusión del doctor Manili me ha parecido muy provechosa. Y algo más, la historia del derecho tiene que estar presente en todos estos estudios e investigaciones del derecho vigente, porque de lo contrario, y se ha dicho aquí, me acuerdo que en aquella reunión sobre la historia del derecho, ¿para qué? Un historiador general decía, cuando nosotros nos encontramos con temas jurídicos, como no sabemos derecho, vamos al derecho vigente y creemos que ese es el único derecho. Fíjese usted cómo la interacción de la historia del derecho positivo, del derecho constitucional, que es la base precisamente del Estado de Derecho, es imprescindible. Lo felicito, doctor Manili, por su exposición, que he visto un pedazo, pero suficiente, y me alegro mucho de esta necesidad que se ha advertido de una unión más estrecha entre los historiadores del derecho y los juristas, en este caso, los constitucionalistas. Nada más. Y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, doctora Basolo, empezamos con el cierre y si no terminamos, vamos a tener que abrir un último bloque. Adelante. Bueno, Viviana, no sé vos qué es lo que tenés pensado decir, pero yo quería compartir con todos ustedes, en realidad,
el año. Además, yo le tendría que pedir a la doctora Kluger que se retire, porque ella es juez y parte de esto, más que juez y parte, es el factotum de todo esto. Es como que tenemos que hablar entre nosotros y decirle a Viviana que no esté, porque vamos a decir cosas terribles, cosas que son realmente abrumadoras. Ella, como directora de actividades académicas, es la que ha hecho posible todo esto. Yo hice algunos números que quería compartir con ustedes. 26 actividades, más de 2.000 asistentes a estas 26 actividades. Estos son los números del año 2021. Dentro de estas 26 actividades hemos tenido más de 40 expositores, si no me hice mal el número, 42 expositores, 17 de Argentina, 9 españoles, 3 brasileños, 4 mexicanos, 2 de Alemania, y en forma individual de Perú, Paraguay, Italia, Francia, Chile, Israel y Estados Unidos de América. Hemos tenido 8 presentaciones de magníficos libros. Libros españoles, peruanos, argentinos, mexicanos, brasileños. Investigaciones, comentarios sobre investigaciones en curso, de grandes colegas y maestros. Estaba pensando en don Agustín Bermúdez Aznar, estaba pensando en Tomás Dube. En este sentido también unas reuniones de trabajo interdisciplinarias, como la que hemos acabado de tener el placer de escuchar y de compartir. En este sentido, también estos números que yo quería compartir con ustedes, nos hablan de un instituto que realmente practica la interdisciplina, que aplica también la apertura. De esos 40 y tantos expositores, la mitad no son miembros de este instituto. Y por supuesto esperamos que esos que no son miembros paulatinamente lo vayan siendo, pero digamos, este es un instituto que predica con el ejemplo, y que además también dentro de esa masa crítica, si bien son 40 expositores, podemos decir que hay más de 60 o 70 universidades representadas, porque hay muchos que son profesores de varias universidades. No quiero y no puedo en realidad hablar del público, porque no he alcanzado a tabular el origen de todos los miembros de esta asistencia muy, muy permanente. Esto es un poco, yo diría de cerrar acá, porque quiero redondear una idea que quizás el tiempo me juega una mala pasada. Quedan 4 minutos. Creo que es menos tiempo, pero para no cortarla por la mitad, entonces vamos a hacer la apertura de un excepcional tercer módulo, esta vez, que va a durar poquito, 10, 15 minutos, hablo yo unos minutitos y después Viviana, pero para que no quede, por la mitad. Lo único que espero que podamos entrar con el mismo link. Si no llegamos a poder entrar con el mismo link, yo rápidamente genero un nuevo link y le mando el link por correo electrónico a todos los que se inscribieron en esta charla. Porque no sé si va a dar para poder hacer otro bloque. Sí, y después le pedimos a Pablo que tenga la gentileza de mandarnos lo que grabó, que ahora se va a grabar solo. Yo les pregunto, ahora se va a grabar. ¿Cómo hago? Cuando ahora termine esto, ¿cómo hago para poder subirlo a algún lado? No lo sé. Automáticamente, no. Cuando te lo va a grabar en algún lado de tu computadora. Yo después te llamo y te explico. Sí, se graba solo. Se graba automáticamente. Una carpeta que se llama Zoom. Pero quédate tranquilo, yo después te llamo y te explico. Perfecto, gracias. Ezequiel, entonces, ¿cortás o...? No, corta Pablo. Corta okay. Pablo y listo. Continuamos entonces con el cierre de las actividades de este ciclo académico del Instituto de Investigaciones
de Historia del Derecho. Doctora Bássolo, adelante. Bueno, y entonces para contarles, digamos, los números que veníamos compartiendo entre todos, son números que nos hablan de lo que hicimos. Pero ahora vamos a hablar un poco de lo que vamos a hacer. Sin lugar a dudas, la virtualidad para nosotros vino para quedarse. O sea, nosotros vamos a empezar a hacer actividades presenciales, que las vamos a hacer en principio bajo un formato híbrido siempre. No nos podemos perder la riqueza que han generado estos encuentros, y vamos a continuar tratando incluso de redoblar la apuesta. El año pasado tuvimos 1000 asistentes, este año 2000. No quiero emplear la progresión propia del ajedrez, porque es un desafío muy grande, pero vamos a tratar de ir continuando con esto. Les cuento también que si bien nuestro calendario de actividades se está cerrando hoy con esta actividad, y que vamos a volver en marzo, finales de marzo más o menos, ya estamos recibiendo muchas propuestas. De hecho, estamos teniendo una agenda que la preocupación que vamos a tener es que nos van a quedar cosas afuera, en buena hora. En este sentido, también yo les quiero compartir con ustedes lo siguiente. Al margen de estas actividades, estamos pensando en llevar adelante algunas otras propuestas, como nosotros este año, además de las actividades que nos reunían habitualmente los días jueves, tuvimos las jornadas, tuvimos un encuentro argentino-chileno que coordinaron Angélica Corva y Roberto Cerón, pero el año que viene vamos a tener las 29 jornadas de Historia del Derecho argentino, en la cual, o para la cual, los que estén interesados ya pueden ir pensando en postular alguna presentación. Y pretendemos hacer más seminarios, algunos otros cursos, y también, sobre todo, pensando en quienes están interesados en formalizar su presentación, vamos a ir viendo de hacer algún tipo de programa formal de asistencia y evaluación. O sea, hoy las universidades, los centros de estudios nos piden capacitación. Entonces, esta asistencia vamos a tratar de hacer un programa que se formalice y que además pueda optar a formalizar con asistencia y con evaluación para quien quiera. O sea, yo sé que a veces la gente joven necesita, ustedes saben que a nivel, y no tan joven, pero a nivel de las universidades, y muchos colegas lo dirán, y seguimos conversando con esto, pero no tienen programas formales de capacitación para el área nuestra, para Historia del Derecho. Y entonces el instituto va a avanzar en este sentido, y también estamos comenzando a hablar con algunas instituciones universitarias para hacer algunas alianzas al respecto. Así que yo creo que el instituto cierra con una llave de oro, se cierra con visitas, participaciones como la de Pablo, como la presencia de ustedes, que son tan importantes para nosotros, que nos han enriquecido con sus opiniones, sus comentarios, su compañía. Y bueno, y lo último que me queda es pedirles un fuerte aplauso para la doctora Viviana Kluger, que es la responsable de todo esto. Gracias. Esto fue posible por todos nuestros expositores que realmente
tuvieron la generosidad de poder compartir sus investigaciones con nosotros, muchos investigadores que se acercaron ellos mismos con sus propuestas, y sobre todo por la participación de todos ustedes, con los que pudimos crear esta comunidad académica, que creo que fue uno de los objetivos de la fundación de este instituto. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, me da un poco de cosita decirle a todos ustedes, nos vemos el año que viene, ¿no? Me resulta medio raro, ¿no? Ojalá el año que viene estemos todos sanos como estamos ahora, y podamos volver a encontrarnos en este formato, y seguir participando, y seguir enriqueciéndonos y tejiendo estas redes. Así que por mi parte, muchísimas gracias, saludos a todos, y nos estamos viendo seguramente a fines de marzo. Chao.